La peor inversión que vas a hacer en tu vida puede verse como la propiedad más hermosa que hayas visto jamás. Vista espectacular, acabados impecables, números que no funcionan. Y lo peor de todo es que no te vas a dar cuenta, porque nadie compra pensando en equivocarse. Escucho muchas veces a muchas personas decir, ya tengo propiedades en Estados Unidos, ya estoy invirtiendo. Y la realidad es que no necesariamente. Tener una propiedad no significa tener una inversión. Y ese es uno de los errores más costosos que veo constantemente en empresarios muy exitosos. Así que hoy no vamos a hablar de bienes raíces. Hoy vamos a hablar de cómo decide un inversionista. Durante años he visto el mismo patrón. Empresarios exitosos que construyen empresas extraordinarias con paciencia, con números, con estrategia, con la cabeza fría. Pero cuando llega el momento de la inversión, deciden como cualquier comprador. Se enamoran. Quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Vamos a poner 2 columnas. En la primera la vamos a titular propiedad atractiva y la segunda la vamos a titular buena inversión. En la primera columna, en la de propiedad atractiva, vamos a anotar vista, acabados, amenidades, un lobby que impresiona, arquitectura, la foto. En la segunda vamos a poner demanda real de renta, vacancia, flujo después de gastos, liquidez, costo del financiamiento, estrategia de salida y cómo se integra a tu patrimonio esta decisión. Ahora mira las juntas. Estoy segura que de tu lista de propiedad atractiva de tu primer columna no aparece nada en la segunda. Y aquí quiero ser justa, porque no todo es blanco y negro. Hay propiedades en donde los acabados sí soportan una renta y sí te la pagan. O bien puedes comprar una propiedad para usarla y eso también es legítimo. El problema no es comprar bonito. El problema es comprar bonito pensando que estás invirtiendo. Porque una inversión no se evalúa con emociones, se evalúa con estrategia. Hace poco atendí a un cliente que incluso ya está por cerrar, que cada tercer día me mandaba opciones, me mandaba propiedades que a él le parecían atractivas, que tenían buenos acabados, que tenían buena ubicación, o bueno, era una ubicación que a él le parecía interesante. Y cuando me manda ya varias opciones y me pregunta, oye Pati, ¿cuál de todas estas me sugieres? ¿Cuál consideras que es una buena inversión? Y la realidad es que ninguna era buena inversión. Cuando le dije que ninguna, por supuesto se quedó helado y me dice, Pati, pero si ya te mandé muchas. Sí. Pero le hice una pregunta que no me pudo contestar. Le pregunté, ¿cuál es tu estrategia? No lo supo. Él tenía en la mente la idea de una renta, de recibir una renta y que después de aplicar los gastos a los que se tiene que someter esta inversión, él tenía un número diferente. Cuando nos sentamos y revisamos minuciosamente los números, property tax, el financiamiento, el seguro, el número que él tenía pensado quedó a la mitad. Esta situación lo hizo empezar a pensar de forma diferente y se dio cuenta que él pues solo estaba coleccionando sus emociones. Adivina qué fue lo que hizo. Bueno, que lo que hicimos, pues buscamos propiedades que estuvieran, incluso que tuvieran un descuento, que tuvieran una reducción en el precio, por supuesto con ubicación, con property tax adecuado, y hoy ya está a punto de cerrar. Y por supuesto que el flujo que le va a dejar esta inversión es de más del doble de la que él pensaba la mejor que me había mandado, y entonces tomó la decisión. Y no te estoy hablando desde afuera. Hace algunos años aparté un departamento en Miami. La verdad es que estaba muy emocionada, parecía una gran inversión, pero empezaron a pasar cosas. Empezó a retrasarse la construcción, incluso había como dudas, cambió de nombre el proyecto y señales que empezaron a hacerme sentir insegura. Y entonces hice algo que muy pocos se atreven a hacer: cancelar. Porque una inversión no empieza cuando compras, empieza cuando sabes decidir y cuando aprendes a decir también que no. Y quiero detenerme aquí un segundo. Muchas personas creen que demostrar experiencia es presumir todo lo que he comprado, pero yo no estoy de acuerdo con eso. La experiencia también se construye con las inversiones que decidiste no hacer. La disciplina protege más patrimonio que el entusiasmo. Y es aquí en donde la conversación deja de ser sobre bienes raíces, porque ese error se repite en todo. Hay empresarios que creen que su empresa es su patrimonio y no lo es.
Es su fuente de ingresos y depende de ellos que ella siga ahí. También hay quien cree que tener o ganar mucho dinero es patrimonio y no lo es. Puedes tener muchísimo dinero y no construir nada. Y hoy agregamos una. Comprar una propiedad no significa estar haciendo una buena inversión. Lo que construye patrimonio nunca ha sido el activo, siempre ha sido la decisión. Y las decisiones tienen un orden. Y la mayoría empieza por la propiedad y después se inventan la estrategia. Pero primero es el objetivo, después el flujo que necesitas, posteriormente el financiamiento que estás dispuesto a asumir, después el mercado en donde todo esto tiene sentido y el paso 5 es la propiedad. 5 pasos en ese orden. 2 empresarios pueden poner el mismo dinero y uno empezar con el paso 1 al 5 y tener un patrimonio y el otro empezar por el paso 5 y tener solo una propiedad. Por eso cuando trabajo con empresarios no empiezo analizando una propiedad, empiezo analizando cómo esta decisión conversa con todo lo demás, con su empresa, con su liquidez, con su financiamiento, con la estructura con la que va a adquirir este activo, con el país en donde todo esto hace sentido y con su proyecto de vida, porque las geografías son herramientas. La estrategia es el verdadero activo. Quiero dejarte una idea, quizás la más importante de este episodio. Comprar una propiedad puede hacerte sentir más rico, pero una estrategia patrimonial te hace libre, porque el patrimonio no se construye acumulando activos, se construye tomando mejores decisiones. Y quizás esta es la diferencia entre comprar propiedades y construir un legado. Soy Patricia Chávez. Y recuerda, las propiedades no construyen patrimonio, las decisiones sí. Nos vemos en el siguiente episodio.